Buenos días, bienvenidos al webinar de modelamiento de fraudes con Splunk, preparado por el equipo de A3SEC. Mi nombre es Joana Quiñones, directora comercial de A3SEC Colombia, y estaré a cargo de ser la moderadora de este webinar. En cualquier momento ustedes pueden hacer preguntas utilizando las diferentes herramientas que tienen con GoToMeeting, que es levantar la mano. En cualquier momento les abriremos el audio, o también pueden utilizar el chat para escribirnos sobre sus preguntas. La agenda que vamos a revisar el día de hoy es: primero hablaremos un poco de quién es A3SEC, el objetivo que tenemos con este webinar, retomaremos algunos temas importantes para contextualizarlos de lo que vamos a hablar, finalmente tomaremos de ejemplo un caso particular para hacer el estudio de modelamiento de phishing y finalmente lo mostraremos en la herramienta cómo hacemos el desarrollo de las diferentes opciones de resolverlo. Los moderadores que van a estar en este momento disponibles en el chat les pueden leer en cualquier momento sus preguntas y al final haremos las respuestas de las mismas. Agradecemos a Jorge Muez y Jesús Ballesteros, quienes son nuestros ponentes el día de hoy, quienes nos van a acompañar y nos van a aportar toda su experiencia para explicarnos el tema. Jorge Muez es el director de operaciones de A3SEC, con más de 9 años de experiencia en seguridad, es especialista en pen testing y soluciones tipo SIEM. De igual forma, Jesús Ballesteros es consultor senior de seguridad con más de 9 años de experiencia y especialista certificado en soluciones de seguridad, de Big Data e inteligencia como Splunk, Linux, Allen Bolt, entre otros. Bueno, empezamos con lo que es la introducción. Les hablaremos de quién es A3SEC. A3SEC es un grupo que inició en el 2012 como una herramienta, con un spin-off de Allen Bolt, una herramienta precisamente que en la actualidad es correlacionada con eventos de seguridad. Y precisamente por esta experiencia que hemos tenido, decidimos evolucionar nuestras soluciones, no solamente en el área de seguridad, sino también en términos de Big Data e inteligencia. A3SEC precisamente tiene el enfoque de trabajar todos los modelos de datos sobre su foco central, que es el dato de las organizaciones. Posteriormente, A3SEC en 2013 abre las oficinas en México, Estados Unidos y Chile, y en el 2014 se abren aquí en Colombia. En 2015 se adquiere Enfocus como una empresa en pro del crecimiento estratégico del área de consultoría en A3SEC, se adquiere esta empresa. Los objetivos del webinar, aquí ya los dejo con Jorge Muez, que nos va a ayudar con la presentación. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy con este webinar. Vamos a ver primero un poco cómo están estructuradas las organizaciones criminales para ponernos en contexto de contra quién estamos luchando. Y posteriormente vamos a mirar una metodología para aprender a modelar casos de uso en Splunk, y luego vamos a aplicar esta metodología a un caso real, que es el de phishing, que es el que vamos a revisar. Entonces, primero pongámonos un poco en contexto, revisando la historia del Big Data. Desde hace 20 años aproximadamente venimos hablando de Big Data, desde 1997, cuando se utilizó por primera vez el término. Michael Cox, un personaje de la NASA, publicaba un artículo para hacer referencia al término, a un desafío que él tenía para poder analizar el comportamiento de los fluidos sobre diferentes superficies, haciendo simulaciones de este comportamiento. El reto que él tenía en ese momento era poder analizar alrededor de 100 gigabytes de información, que era lo que generaban sus sistemas. Y pues básicamente a raíz de esa necesidad, la NASA creó una agencia, una unidad nueva que se conoce hoy en día como la NSA, NASA Supercomputación Avanzada. Y básicamente a raíz de ese proyecto empezaron a surgir una serie de tecnologías que utilizamos hoy en día, como por ejemplo la computación distribuida, sistemas de almacenamiento jerárquico o el sistema cliente-servidor. Esos desarrollos tecnológicos surgieron para tratar de solucionar el problema de Big Data que existía en ese momento. Y pues hoy obviamente la NSA tiene un proyecto mucho más grande y robusto que ha evolucionado con el tiempo, pero esa es como el origen como tal que tiene el término de Big Data. Posteriormente, en 1999, se realiza un estudio sobre la cantidad de datos que se están moviendo en el mundo. Se descubre que hay alrededor de 1.5 exabytes de información al año.
En el 2001 se desarrollan tres conceptos que son muy importantes y que siguen vigentes hasta hoy en día sobre el Big Data, que son el volumen, que hace referencia a la cantidad de información que tenemos que analizar, la velocidad a la que accedemos a la información o a la que obtenemos esta información, y la variedad, que tiene que ver con la diversidad de formatos o fuentes de donde provienen los datos. En el 2006 nace Hadoop como una solución de código abierto a la explotación de datos en la web. Esta solución es una solución de Big Data muy popular hoy en día, muy robusta además, y que tiene la posibilidad de escalar en forma infinita. Y tiene una particularidad también, y es que puede aprovechar equipos con muy pocos recursos para poder montarse a nivel de arquitectura. En 2014 vemos un impacto grande del Internet de las Cosas, que afecta en general todos los sectores y las áreas de la sociedad, pero en particular un concepto muy interesante se desarrolla, y es el de las ciudades inteligentes. Empezamos a obtener información de diferentes fuentes de información en las ciudades, como por ejemplo la información que nos suministra el sistema de transporte masivo, los sistemas de semaforización, en fin, una serie de sensores que están distribuidos en las ciudades para empezar a tomar y analizar esa información en tiempo real y tomar decisiones y afectar como tal la forma en que se prestan los servicios urbanos, por ejemplo. Bien, eso es un poco para poner en contexto cómo ha venido evolucionando y desde hace cuánto tiempo venimos hablando acerca de Big Data. Otro elemento que es importante en el contexto que vamos a desarrollar es entender cómo operan el cibercrimen actualmente. Ya no estamos luchando contra el hacker de garaje, aquí estamos enfrentándonos ante una organización criminal donde hay unos perfiles definidos con unas capacidades de operación en cada uno de esos perfiles. En el perfil más bajo están los hackers sin ningún tipo de conocimiento técnico avanzado, que son más que todos los principales consumidores de los servicios que ofrece Cybercrimen. En el nivel intermedio podemos encontrar a los spammers, a las botnets, a los proveedores de servicio de hosting, a las mulas virtuales, que son los que ayudan a hacer el lavado de dinero cuando se realiza una operación criminal, una transacción criminal. Y en el nivel más alto están los desarrolladores de exploits, programadores expertos en TI, son como tal la élite en los temas de hacking. Entonces, esa es como en términos generales la forma en que está distribuida esta organización criminal. Para que entiendan un poco la capacidad de operación que tiene esta organización, en el 2014 se presentó un caso donde judicializaron a un dueño de una empresa criminal que se llamaba Carder.su, que se encargaba de vender tarjetas de crédito robadas. Esta organización había alcanzado a recolectar durante su tiempo de operación alrededor de 20 millones de dólares. Entonces, imagínense un poco cómo es esa operación de estos criminales y la capacidad que tienen económica para poder comprar infraestructura o comprometer infraestructura y mantener esos servicios criminales al servicio de los criminales con menos capacidades, ¿no? Bien, empecemos ahora a mirar cómo podríamos modelar un caso de uso. En ADSEC trabajamos con una metodología compuesta por 4 fases. La primera fase se centra en el análisis del incidente, que es básicamente entender el contexto sobre el que se desarrolla el ataque y cuáles son los posibles vectores de ataque. Esto es muy importante porque es lo que me va a permitir a mí poder identificar dónde están las fallas en mi sistema. ¿Dónde están las fallas a nivel de procesos? ¿Dónde están las fallas a nivel de personas o de tecnología? ¿Qué es lo que yo tengo como falencia que deba corregir y que deba empezar a monitorear? Luego de que identifico la falla, voy a mirar a nivel de fuentes de información qué me puede alimentar a mí para poder darme cuenta de que está ocurriendo algo, de que hay un vector de ataque que se está intentando explotar, de que hay una falla en el proceso que se está generando y que puede llegar a generarme un incidente de seguridad. Y entonces es más que todo identificar de dónde voy a sacar la información para poder alimentar el monitoreo que voy a realizar. Luego lo que hago con esa información es hacer una correlación, buscar un elemento común entre todas esas fuentes de información
para poder identificar una anomalía y representarla gráficamente. Uno de los eventos los correlaciono y genero una alerta sobre un comportamiento anómalo. Bien, esa es en términos generales la metodología. Analizar el incidente, identificar las fallas, identificar las fuentes de información y generar una correlación. Vamos a ver entonces esta metodología aplicada a un caso práctico que es el tema de phishing. Para poner un poco en contexto, básicamente el phishing lo que trata es de una campaña de ingeniería social donde un usuario recibe un correo electrónico con un mensaje engañoso que lo único que busca es tentar al usuario para que abra un correo, un link y comprometer su información transaccional. Eh, a nivel de cómo opera como tal el servicio, como veíamos hace un momento, hay un criminal que primero se abastece de unos recursos tecnológicos, eso le vamos a llamar aprovisionamiento. Él compra sus servicios de hosting, que normalmente son servidores que están comprometidos porque seguramente tenían fallas de seguridad. Compra servicios de mulas virtuales, que son los que le van a ayudar a limpiar el dinero lícito que va a conseguir, y compra un servicio de spammers, que son los que le van a ayudar a distribuir las campañas de phishing. Él elabora su campaña de phishing y define los objetivos a los que va a atacar, que pues generalmente son entidades financieras. Elabora esa campaña con una nota donde dice básicamente al usuario que tiene que cambiar su contraseña porque su cuenta se ha visto comprometida. La víctima lee ese mensaje y ve que el correo proviene de un correo muy similar al que usa normalmente el banco para comunicarle sus extractos, su información financiera. Da clic en ese enlace y lo que ocurre ahí es que la víctima no va al banco realmente, sino a un sitio falso con un aspecto muy similar al de la entidad financiera. Eh, Le piden sus datos de autenticación y generalmente le piden también los datos que utiliza para poder hacer transacciones, que son preguntas de seguridad generalmente. Luego de que completa el ciclo y envía toda esa información, es redireccionado hacia el sitio original y ahí digamos que termina un poco el proceso. El usuario normalmente después de que es redireccionado suele entrar al sitio real porque cree que se ha cerrado su sesión y vuelve y se autentica en el sitio original. Ese es un poco el flujo del proceso como ocurre un caso de phishing. Eh, hay algo más que ocurre del lado del atacante y es una vez él roba los datos de autenticación, lo que intenta hacer es entrar en la cuenta de la víctima y desactivar las notificaciones que recibe por correo electrónico y a través de mensajería de texto para poder empezar a hacer monitoreo de su saldo, poder verificar en qué momento el saldo de su cuenta es lo suficientemente atractivo para realizar una transacción y posteriormente ejecuta la transacción por fuera de horario. Esas transacciones no necesariamente ocurren el mismo día que roban la cuenta al usuario, generalmente ocurren varios días después, esperan a una quincena, a una prima o esperan a un pago del fin de mes y generalmente nunca ocurre el mismo día que roban los datos de autenticación. Bien, ya a nivel de identificación de fallas, pues lo que podemos ver acá es que generalmente en los sistemas de información de los clientes lo que se ve son temas asociados a ausencia de logs, los servidores web o de aplicación o de bases de datos no cuentan con logs que permitan evidenciar que hay un caso de phishing en curso y esta información realmente se puede utilizar y es muy útil para poder atacar este tipo de amenazas. Temas de autenticación débil también, es decir, que la víctima puede ser suplantada a través de, no sé, las cookies de sesión o simplemente que la aplicación permite que se autentiquen desde dos IPs completamente diferentes. Controles débiles, como por ejemplo, no sé, que exista un WAF en el perímetro, pero con una configuración por defecto que no tome ninguna acción de control realmente sobre el tráfico de navegación que está llegando de los usuarios, vulnerabilidades asociadas a la aplicación como tal, como el tema de la redirección insegura, es decir, que el sitio como tal, el sitio transaccional, permita hacer redirección hacia sitios externos de dominios que no son de confianza, o un web server básicamente, o un sistema operativo sin línea base, que aquí lo que estamos hablando es de aseguramiento de plataforma, que despleguemos plataforma en producción sin siquiera tener una línea base de aseguramiento. Esas son como las fallas
más comunes que podemos encontrar en los servicios transaccionales. Bien, a nivel de fuentes de información, pues como les comentaba hace un momento, los logs del servidor web son fundamentales. A nivel de Big Data, digamos que se definen tres tipos de información, de tipos de información. La información estructurada, que pueden ser información relacionada con bases de datos o archivos CSV o mismo un log, por ejemplo. La información semiestructurada, que pueden ser los archivos XML. Este que estamos viendo en pantalla en este momento hace referencia a una respuesta que envía PhishTank, que es un sitio donde se reportan temas de phishing, sobre la petición a una consulta de un sitio, a ver si es legítimo o si está relacionado con phishing. Y no estructurada, información no estructurada puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, algo que es de mucha utilidad, de hecho, porque a través del correo electrónico es que llegan las campañas de phishing. Algunas organizaciones usan cuentas de correo electrónico como Gmail o de servicios gratuitos para estar monitoreando las campañas de phishing. Ellos se registran en cuanto blog o página hay en Internet para que esas cuentas roten mucho en el mercado negro y llegue spam y ellos puedan monitorear el spam que está llegando en esos correos y poder identificar oportunamente campañas de phishing. Es una estrategia muy buena que sirve y es muy efectiva al momento de detectar campañas. Y otro mecanismo de detección también puede ser las listas blancas, una fuente de información muy útil porque me da un conocimiento muy completo acerca de cuáles son las redirecciones que recibe mi sitio web, con quién se conecta a mi sitio web, de quién debería y de quién no debería recibir información. Y el de listas negras, que básicamente es una lista de direcciones IP relacionadas con conexiones sospechosas, conexiones como por ejemplo desde la red Tor, desde VPNs o IPs de mala reputación. Bien, a nivel de correlación, ya existen pues diferentes mecanismos. Con las fuentes de información que acabo de mencionar, podemos empezar a generar diferentes tipos de correlaciones. El más efectivo desde mi punto de vista es la correlación a través de listas blancas. Aquí básicamente lo que nosotros hacemos es empezar a alimentar una lista con todos los dominios que son conocidos o de confianza para nosotros. Los más comunes, por ejemplo, son los buscadores como Bing, Google, Yahoo. Debería ser algo que es conocido o de confianza. Y todas esas redirecciones que llegan desde esos sitios no deberían generar ningún tipo de alerta o sospecha. También pueden ser los sitios de nuestros clientes. Si ellos tienen links que hagan redirección hacia nuestro sitio principal, ese debería ser también un dominio de confianza. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, si hay páginas de nuestra entidad financiera eh, eh, que estemos utilizando en las redes sociales y que nos hagan de pronto redirección hacia nuestro sitio, pues deberían estar también dentro de los dominios de confianza. Y bueno, nada, otro mecanismo de detección podría ser a través de las expresiones regulares. Las expresiones regulares son muy útiles porque en los casos de phishing generalmente se utilizan direcciones IP, no, las redirecciones no vienen normalmente desde unos dominios, vienen normalmente desde direcciones IP. Entonces yo con expresiones regulares puedo identificar que la redirección proviene de una IP y generar un alertamiento sobre ese tema. Bien, ese es como en términos generales la forma en que operaría el mecanismo de listas blancas. Aquí hay algo bien interesante y es que una vez yo tengo identificado toda la lista de direcciones IP que son de confianza, puedo llegar a identificar en forma proactiva cuando una campaña de phishing apenas está en fase de pruebas. Porque ya voy a tener una lista blanca de confianza y no me va a generar ruido. Y generalmente cuando los atacantes van a lanzar una campaña de phishing, primero hacen pruebas sobre el sitio de phishing. Entonces yo voy a ver las redirecciones desde el sitio de phishing y voy a poder reportarlo oportunamente. Hay que tener en cuenta aquí algo muy particular y es que generalmente los atacantes bloquean el acceso al sitio de phishing a las IPs públicas de la entidad. ¿Sí? ¿Esto con qué fin lo hacen? Pues con el fin de que no puedan ver que la campaña se encuentra activa. Entonces, lo que seguramente les va a tocar hacer a ustedes es conectarse a través de una VPN como CyberGhost o una Red Tor para poder ver el sitio de phishing realmente porque los van a estar bloqueando.
Bien, otro mecanismo de detección es el de listas negras. Este es un poco más complejo porque las VPNs como tal se actualizan frecuentemente. El pool de IPs que corresponden a los diferentes servicios de VPN que existen hoy en día es muy grande. Estamos hablando de Rector, CyberGhost, bueno, hay infinidad de VPNs hoy en día. Entonces, tener un pool de IPs amplio en ese aspecto es difícil, pero lo que sí pueden tener la garantía es que si a su sitio transaccional les están realizando una conexión por VPN, es porque hay una actividad que seguramente va a ser maliciosa. ¿Por qué? Porque los atacantes lo que tratan normalmente es de mantener el anonimato en sus conexiones para no dejar trazabilidad. Ese por un lado. Lo otro que también vemos como comportamiento normal después de una conexión por VPN es que se conectan a diferentes cuentas desde una misma dirección IP. Este comportamiento tiene que ver con lo que les comentaba antes de la consulta de saldo. Como ellos no dan el golpe inmediatamente, lo que hacen es empezar a monitorear las cuentas y mirar cuál es el saldo de cada una de las cuentas. Y lo hacen desde una misma IP a muchas cuentas. Entonces, este tipo de comportamiento se puede correlacionar y se pueden generar alertas para que se haga un bloqueo preventivo de los usuarios o se notifique a los usuarios o se fuerce el cambio de contraseña. Hay diferentes, digamos, respuestas que se pueden llegar a dar frente a este tipo de comportamientos. Las conexiones pueden venir de IPs de mala reputación. Hay montones de listas de IPs de mala reputación gratuitas en Internet que ustedes pueden utilizar para alimentar sus sistemas y reportar ese tipo de cosas. Hay nodos de la red Tor que están cambiando constantemente, pero que hay lugares donde se están actualizando y podemos tener esa información casi que cada media hora cuáles son los nodos de la red Tor que están activos. Entonces es una fuente de información muy interesante y hay correlaciones muy chéveres que se pueden hacer con este sistema de listas negras. Bien, y el último tiene que ver más con anomalías y tiene que ver con el comportamiento que tiene el usuario una vez accede al sitio de phishing. Como yo les comentaba al comienzo, una vez el usuario es redireccionado desde el sitio de phishing al sitio real, generalmente lo que ocurre es que entre los 5 y 15 minutos posteriores a esa redirección, el usuario vuelve y se autentica en el sitio transaccional. Esto ocurre porque el usuario lo que cree es que le cerraron la sesión y él quiere continuar con su proceso, pero ese proceso ya lo continúa sobre el sitio transaccional. Ese lapso de tiempo entre 5 y 15 minutos es un elemento que yo puedo utilizar en la correlación para identificar posibles víctimas de phishing. Aquí puede ser que tengamos algunos falsos positivos, pero pues es mejor prevenir a que nos ocurra un fraude. Entonces es un elemento que puede ser interesante para tener en cuenta dentro de nuestro sistema de correlación. Eh, Bien, esto es como lo que teníamos a nivel de casos de uso. Ahora vamos a revisar esto en detalle técnico mucho más avanzado con una herramienta de correlación y de Big Data que se llama Splunk y vamos a mostrar los casos de uso, un par de casos de uso reales para que puedan ver la capacidad que tiene la solución para contener este tipo de temas. Muy buenos días. Como ya Johanna y Jorge habían comentado, mi nombre es Jesús Ricardo Ballesteros. Soy experto técnico en lo que es en varias herramientas de Big Data. Vamos a dar un ejemplo práctico de dos de los casos de uso que ya Jorge había nombrado anteriormente. Vamos a utilizar en este caso la herramienta Splunk. Nosotros no nos casamos con una sola herramienta, nosotros pues utilizamos diferentes herramientas pues dependiendo del caso de uso, dependiendo del presupuesto del cliente, pues hay muchos factores pues que influyen para nosotros elegir X o Y herramienta. Entonces, veamos el caso. Nosotros estamos utilizando tres diferentes fuentes de información. Estamos utilizando un listado de todos los nodos de la red Tor. Este listado nosotros lo estamos descargando cada 30 minutos aproximadamente, pues la página de donde hacemos la descarga nos tiene una prohibición para hacerlo en espacio de tiempo más corto. Entonces, por eso nosotros le estamos haciendo una descarga cada 30 minutos.
Básicamente este lookup, esta fuente de información, pues simplemente nos trae la IP y el nodo donde pertenece. Como dije, pues esta es la información básica para identificar la red Tor. Nosotros pues podemos utilizar otro listado como de reputación de IP, podemos utilizar un listado de VPN, pues si aplica, pues todo eso hace parte del enriquecimiento de datos que vamos a utilizar en esta herramienta. También tenemos otro listado de la lista blanca que ya Jorge había comentado. Estamos filtrando todo el tráfico que provenga de Facebook, de Google, de Twitter, de los buscadores. Estamos también filtrando, en este caso, el tráfico local. Podríamos hacer la lista con direcciones IP o la podemos hacer con dominio. En este caso, pues estamos trabajando con dominio, pues porque como sabemos Google puede tener NIPs solamente para el dominio google.com. Entonces, pues es más sencillo hacer el filtro por dominio ya que nos permite hacer comodines, cosa que pues con las IPs es un poquito más tedioso y pues mantener una lista con IPs nos puede tomar como más tiempo. Entonces, por eso decidimos hacer en este caso con dominio, pero también la lista la podemos hacer con direcciones IP sin ningún problema. En esta sección estoy mostrando la búsqueda, estoy mostrando como el cómo se hizo el análisis para poder llegar al caso de uso como tal. Estamos buscando los índices, en este caso nuestra fuente de información es el servidor web, es el servidor web de nuestra compañía, de A3SEC. Estamos filtrando los status code 302 que ya Jorge había nombrado anteriormente, que corresponde a redirección. También estamos filtrando el 303. Muchos se preguntarán por qué. El protocolo HTTP se diseñó en principio para que las redirecciones utilizaran el código 303. Sucede que muchos frameworks y muchos programadores, en su gran mayoría, utilizan el 302 para redirección. Pero nosotros, para evitar cualquier confusión que se nos pase algo, pues estamos utilizando los dos códigos. Entonces, pues es más que todo por eso, pero normalmente la mayoría de páginas utilizan el código 302, perdón. También estamos filtrando el código 200. Sucede que en algunos casos, pues yo puedo entrar desde una VPN al sitio de login directo sin pasar por redirección. Entonces, pues también estamos filtrando conexiones directas a nuestros sitios de login. Los campos URI, estamos filtrando todo lo que venga a login, de todos nuestros sitios que sea login, y también estamos filtrando el WP login, que ya es el sitio real como tal. Y por último, pues estamos filtrando todo lo que venga de nuestra propia dirección o reenvío de nuestro propio proxy. Recalco nuevamente, nosotros aquí estamos utilizando solamente el servidor web porque solamente estamos mirando los intentos de conexión. El caso de uso completo pues ya requerirá los logs de la aplicación o la conexión a la base de datos directamente. Para este caso pues simplemente estamos utilizando el servidor web. Hacemos un lookup, en este caso pues el log simplemente nos va a traer la dirección IP de origen desde donde está estableciendo la colección, pero no nos trae el dominio. En este caso el lookup lo que hacemos es que vamos al DNS, consultamos con el DNS a quién le pertenece esa IP y él nos va a devolver un campo llamado client FQDN, pues que es el que vamos a hacer la comparación en la lista blanca. Aquí pues simplemente buscamos la IP de origen y vamos a la lista Tor que había mostrado anteriormente para buscar si esa red pertenece a los nodos de Tor. Y pues él nos va a generar una salida si esto pertenece a Tor o si el tráfico es correcto. Y por último hacemos una comparación donde estamos buscando pues no solamente las redes de Tor, sino que también estamos buscando tráfico desconocido. Pues el tráfico desconocido simplemente lo vamos a etiquetar como VPN, pero pues no necesariamente quiere decir que ese tráfico pues provenga de una VPN, pero sí hay una probabilidad un poco alta de que el tráfico desconocido sí provenga de VPN. También hacemos la comparación pues de los dominios con
con la lista blanca con todos los dominios y nos va a arrojar un resultado ok, pues si el dominio está dado de alta en la lista blanca, o warning, que quiere decir pues que el dominio no está dado de alta. Bien, también tenemos una búsqueda muy similar, pero en esta búsqueda simplemente estamos calculando la media de conexiones que vienen en tráfico desconocido, y él nos va a detectar anomalías, nos va a decir, pues va a generar como un pico diciéndonos si la conexión proviene pues, de la red Tor o de una VPN o de un tráfico desconocido. Esto sirve pues para detectar anomalías, como Jorge había comentado en uno de los casos. Bien, una vez nosotros creamos las búsquedas, nosotros podemos ver pues la parte bonita, el dashboard, con los paneles. Podemos realizar todo tipo de filtros, dominios, podemos buscar un origen en específico, podemos buscar pues todos, si hizo match con nuestras listas blancas o no lo hizo, podemos buscar los nodos en específico, y también podemos hacer filtros por código. En este panel, en el primero, pues simplemente nos va mostrando todos los intentos de acceso de login a la página. Entonces, si nosotros ingresamos al sitio de login, este es el sitio de login. En este caso pues es de nuestra página de administración, pero podemos emular perfectamente el sitio transaccional sin ningún inconveniente. Y refrescamos, ya vamos a poder ver el intento de acceso desde mi dirección IP. Nos está mostrando el tiempo en el que intentamos hacer el acceso, el estado del código, una redirección desde el sitio login hasta WP login, el método y pues de dónde intentamos ingresar. En este caso pues nos va a decir whitelist, nos va a señalar un warning, pues porque estamos intentando ingresar desde un sitio que no está dado de alta en nuestra lista blanca. Entonces, si por X o Y motivo nosotros consideramos que este sitio es legal, nosotros podemos ingresar a nuestra lista blanca, agregamos el sitio, que en este caso es cable.net.co. Podemos utilizar comodines también sin ningún inconveniente, pues para que tengan en cuenta todos los caracteres raros, y damos una descripción del sitio que en este caso es el operador de cloud. Entramos al panel, refrescamos y ya pues nuestro panel nos va a decir que el acceso del sitio corresponde a esta lista blanca, y pues simplemente nos va a pintar un verde diciendo que el tráfico es ok. También tenemos un panel, pues simplemente conexiones por nodo. Aquí nos está diciendo que el 100% del tráfico en los últimos 15 minutos corresponde de tráfico normal. También en este caso pues nos está pintando conexiones de tráfico, pues simplemente un análisis, y en este caso pues nos va a mostrar anomalías de tráfico no identificado. Como no estamos entrando desde la red Tor o desde una VPN, pues simplemente no nos va a mostrar nada por el momento. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a intentar ingresar desde la red Tor. Estamos desde el browser Tor, entramos a nuestro sitio de login o transaccional, esperamos que cargue. La red Tor suele ser un poquito más lenta, y refrescamos. También vamos a refrescar, y aquí nos va a mostrar en el panel de arriba, pues él hizo la búsqueda, comparó esta IP con la lista de Tor, y nos va a arrojar que esa IP pues pertenece a la red de Tor. Y en esta gráfica estamos viendo pues estos picos, quiere decir que es tráfico anómalo. El análisis que hacía anteriormente, pues él calcula la media suele ser cero, porque no es muy normal que a nuestro sitio, a nuestro servidor web siempre estén ingresando tráfico normal, y va a generar pues dos picos, pues corresponden al estado 200 y al 302, indicándonos pues que entró desde una red diferente a
a la de nosotros, o a una red diferente al tráfico normal. Y los demás paneles pues también se van a actualizar diciendo pues que hay tráfico de VPN y pues ya aquí vemos una conexión de tráfico normal versus la conexión por Tor. Otra característica que hicimos en el modelo de, de este caso de uso es que podemos hacer clic y podemos enriquecernos con páginas de afuera. Pues ya podemos ver de dónde pertenece la IP, también nos va a decir los name server, aquí en este caso nos está diciendo de un proxy anónimo, en algunos casos pues nos va a identificar Tor, en otros no, pero hay diferentes formas de hacer análisis sobre la data que nosotros pues que tenemos y pues que podemos seguir modelando. Entonces pues para mí ha sido como un placer poder mostrar este tipo de caso y de modelado. Bien, no sé si de pronto tienen alguna duda que nos quieren compartir y vamos desarrollando las preguntas que tenga el grupo. Sí, aquí en el chat tenemos algunas preguntas. La primera es, los tres data source en el servidor web son el servidor web, el servidor DNS y ¿cuál sería el tercero? Bien, nosotros tenemos el servidor web, como ya lo habían nombrado, nuestro servidor DNS que vendría siendo como un lookup, y el tercero, pues yo nombraría otras dos fuentes de datos. Uno sería el listado de la red Tor que estamos descargando, y el otro es el listado de las listas blancas que ya pues, se mostraron también sobre la herramienta. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puedo identificar a los usuarios que son redireccionados desde un anuncio malicioso de Google? Bien, esa pregunta está bien interesante porque hace referencia a uno de los casos de phishing. Es un caso de phishing diferente al que planteamos acá, donde los atacantes estaban posicionando a través de los anuncios de Google sus sitios de phishing, cosa que generalmente un usuario nunca accede a los sitios transaccionales directamente al URL del banco, sino a través de las búsquedas de Google o de Bing. Y pues básicamente lo que estaba ocurriendo era que si el cliente escribía en Google, no sé, Ave Villas, el primer resultado que le aparecía no era el de Ave Villas con co, sino el de un sitio falso, el sitio de phishing, y desde ahí era redireccionado al sitio malicioso. Ese tipo de tráfico como tal no lo podríamos ver nunca. Lo que sí podríamos llegar a ver es en el momento en que el usuario ya accede al sitio de phishing y son robados sus datos de autenticación, al final igual se va a producir el proceso de redirección hacia el sitio transaccional y ahí vamos a poder saber quién fue el usuario que estuvo comprometido, siempre y cuando el usuario se autentique posteriormente en el sitio transaccional. De resto no vamos a tener trazabilidad y no vamos a poder saber quién fue el usuario que fue comprometido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos aquí otra que dice, ¿es posible incorporar respuestas activas para reportar los casos de phishing? Sí, sí, con respuestas activas, entendiendo que sea, por ejemplo, la capacidad de la herramienta para poder reportar directamente un caso de phishing. Jesús mostraba hace un momento cómo desde Splunk se podía llegar a hacer el análisis de una IP con IP Tracker. De esa misma forma se puede llegar a tomar una IP y reportarla en PhishTank o en los reportes que tiene Google Chrome o Internet Explorer o Netcraft, que es una solución también donde normalmente se reportan temas de phishing. Entonces sí es posible llegar a ir reportar URLs o IPs para que den de baja los sitios de phishing directamente en el navegador. Esa tal vez es la respuesta activa más eficiente que existe en el momento. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra que dice, ¿qué acciones puedo tomar cuando identifico un caso de phishing? Bueno, acciones muchas. Como comentaba, la más eficiente en este momento puede ser tal vez reportar directamente a los navegadores. Los navegadores actualizan muy rápido la información e incluso antes que un ISP pueda hacer un bloqueo, podríamos llegar a tener una respuesta previniendo que los usuarios accedan al sitio de phishing. Generalmente lo que hacen los navegadores es poner un sitio en rojo donde muestran una alerta muy clara al usuario de que está accediendo a un sitio de phishing. Entonces es una respuesta activa muy, muy interesante.
Otra que se podría hacer como respuesta podría ser, por ejemplo, hacer un quiz al sitio comprometido. Normalmente los sitios de phishing los montan sobre sitios comprometidos a nivel de seguridad, explotan alguna vulnerabilidad y sobre ese sitio montan el sitio de phishing. Haciéndole un quiz al sitio podemos saber quién es el administrador y enviar un correo electrónico solicitando un backup del sitio de phishing. Esa información puede ser de mucha utilidad para analizarla y mirar contra quién nos estamos enfrentando, qué tipo de fallas en nuestro sistema están utilizando para recolectar la información de nuestro sitio, entender un poco el vector de ataque, cómo se está comportando el sitio de phishing, eso es súper importante. Entonces es como una respuesta también que podemos dar frente a ese caso, ¿no? Ok, tenemos la última pregunta que dice, ¿este tipo de casos solo aplica para fraude financiero o en qué otros escenarios se puede modelar? Este tipo de casos, nosotros pues básicamente estábamos mostrando más que el caso de uso, era el cómo modelamos los diferentes casos. No solamente aplica para el ámbito financiero, podemos utilizarlo en otros ámbitos como telecomunicaciones o gobierno. Pues, por ejemplo, en telecomunicaciones podríamos en algunos casos ver cuando los usuarios están robando más datos de lo normal, pues las empresas venden un límite de canal de datos y pues también se pueden ver casos de fraude pues cuando están abusando. También vemos tipo de fraude interno, pues que eso depende de la compañía como tal, porque no solamente estamos hablando de fraudes externos, sino también de fraudes internos, pues que ya depende de la compañía y de la naturaleza del negocio. Sí, así es. En el caso, por ejemplo, del fraude interno, hay uno bien interesante y es cuando el fraude se comete por el DBA, cuando el DBA accede directamente a la base de datos y no a través de la aplicación y hace modificaciones sobre tablas que tienen información sensible. Ese tipo de comportamientos se pueden llegar a detectar y a modelar dentro de la herramienta. Entonces, entiendan un poco que las capacidades de la herramienta son muchísimo más grandes de lo que estamos mostrando acá. Igual los casos de uso también se pueden expandir muchísimo más. Obviamente por lo que esto es una demo, el objetivo está un poco reducido, pero esperamos que haya cumplido sus expectativas y que se haya llevado una idea muy clara de lo que podemos hacer a través del modelamiento de fraudes con Splunk. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que haya sido de su grado. Vale, a todos muchas gracias por asistir. Cualquier duda que puedan tener nos pueden escribir a alguno de nuestras opciones de encontrarnos en línea. En la página web pueden encontrar una opción de contáctenos, igualmente está nuestro mail. Y en Twitter, LinkedIn o YouTube pueden escribir en alguno de nuestros canales. La presentación que acabamos de ver va a ser subida en video por YouTube a nuestro canal y de ahí lo estaremos compartiendo en redes sociales para que puedan revisarlo a mayor detalle. Cualquier información nos pueden escribir. Muchas gracias a todos por asistir al evento.